Hola, buenas tardes. Somos la Asociación Guanacache, Asociación de Educadores de Jóvenes y Adultos. Mi nombre es Oscar Miremón, docente de la modalidad durante muchos años, ahora jubilado. Y nos preocupa la situación de ajuste que ha ido sufriendo la modalidad, sucesivos ajustes, eh, fundamentalmente económicos. Han ido cerrando aulas satélites de CEN y de CEPJA, y en diciembre del año pasado fusionaron escuelas, perdiendo de esta manera territorialidad, perdiendo derechos adquiridos de docentes, perdiendo nombres, identidades, y uno de los CEN que ha perdido su nombre es el CEN Pachamama, histórico CENS 3489, que nació en el NOTI allá por el año 2000. Durante muchos años hizo educación de jóvenes y adultos para gente que estaba en el NOTI, papás de chicos, mamás, guardias de seguridad, camilleros, enfermeros, gente que no había terminado su secundaria. Desde el CEN se abrió un aula y se dio la gran oportunidad para que mucha gente pudiera estudiar y ascender en la vida. En el año 2010, ese CENS, después de una gripe grande que hubo, lo trasladaron a la escuela Tito Laciar, manteniendo, y lo mantuvo durante muchos años, el aula en el NOTI, llegando a tener casi 100 estudiantes ahí en el aula del NOTI. En el año 2020, mediante la pandemia, el gobierno usó de excusa la pandemia para cerrar definitivamente el aula que estaba en el NOTI, y dejarnos en el CENS en la escuela Tito Laciar. En el año 2020 también nace una nueva aula que se armó en la Feria de Guaymallén. Bueno, me acompaña aquí la profesora Virginia. ¿Virginia del apellido? Virginia Figueroa. Virginia Figueroa. Bien. Virginia es profesora, ha trabajado hace muchos años en el CENS, y le contamos a Virginia, les contamos a ustedes que nuestro nombre es el retortuño, porque elegimos ese nombre porque el retortuño es una planta local que sabe resistir los suelos áridos, los desiertos. Es una planta que tiene una raíz muy profunda, una planta que los huarpes usaban para hacer música, la usaban como sonajero, pero también como tenía propiedades analgésicas, antiinflamatorias, y decían que era una planta que servía contra las malas energías. Bueno, ahí nosotros creemos que este programa también va en contra de las malas energías, y va con esto muy antiguo que es la memoria de la tierra, de resistir frente a gobiernos que han olvidado que la educación es lo más importante y que solamente están mirando que las cuentas cierren, el equilibrio fiscal, y no les importa mucho que la gente pueda estudiar. Bueno, nosotros desde la educación de jóvenes y adultos queremos reivindicar estos nombres que se han perdido. En el 2024 el CEN pasó a llamarse Pachamama. ¿Por qué, Virginia, se llama Pachamama? ¿Por qué te parece que ese nombre es importante? En principio la idea era que el CENS tuviera el nombre de Madre Tierra, en homenaje a la tierra que habitamos y de la que somos parte, y también en homenaje a la cultura ancestral, a nuestros pueblos originarios. Pero ya existía un CEPJA con el mismo nombre, entonces seguimos pensando dentro de la comunidad de la escuela cómo nombrar a nuestro CENS, que hasta entonces era un nombre más, un número más. Y surgió la idea de llamarlo Pachamama, hay una versión más originaria del nombre,
Y bueno, se redactó el proyecto, que ahí vos tenés muchísimo que ver en ese trabajo. Se pensó con mucho cariño y finalmente se aceptó el nombre. Pachamama es el mundo, la Pachamama es la madre tierra, la Pachamama es el lugar que habitamos, del que somos parte. No somos dueños de esa tierra, sino que somos hijos de la tierra e hijas de la tierra. Y bueno, y vivimos gracias a lo que ella nos da. En nuestro caso, nuestro CENS tiene una orientación en ciencias naturales y consideramos que es muy importante también el vínculo con el nombre porque tiene que ver con todos los aspectos de la naturaleza y de la tierra que nuestros estudiantes estudian y adquieren también en el cursado y a través del encuentro con el estudio, con los materiales. Y bueno, y lamentablemente, en una decisión muy inacertada del gobierno y muy injusta, nuestro CENS, por resolución y por decisión arbitraria del gobierno, dejó de ser el CENS Pachamama y pasó a ser un anexo del CENS de la Libertad, que es un CENS que funciona muy cerquita de donde teníamos la escuela, que funciona en la escuela Tito Laciar. Bueno, atentando contra la construcción de esa identidad, que es una identidad que surge del consenso de todos los miembros de la comunidad educativa, de la charla con nuestros estudiantes, de la reflexión con los profes, de un trabajo conjunto y sostenido que tenía peso y fundamento y que le daba justamente identidad a nuestra escuela, y con la importancia que tiene esto de poder dejar de ser llamados por un simple número, difícil muchas veces de recordar, y poder ser mencionados con un nombre propio que nos identifica y nos distingue del resto de las escuelas. Los argumentos para la cancelación de nuestro nombre, porque lo vivimos como una partida de defunción, si se me permite la analogía, murió nuestro nombre, y si bien pasamos a ser parte de una comunidad más amplia, que es la escuela, el CENS de la Libertad, que está cerquita, nosotros teníamos proyectos propios, teníamos identidad, teníamos ideas vinculadas al nombre, teníamos sentido de pertenencia, teníamos un cariño, un afecto importante por este nombre que nos habíamos dado y que habíamos podido inaugurar. Ni siquiera pudimos descubrir la placa porque ya se sabía que íbamos a morir como escuela para pasar a ser un anexo de la otra. Es un poquito eso es lo que pasó con nuestro nombre, con el nombre de nuestro querido Pachamama, que bueno, quedó ahí en esto de las decisiones injustas y que atentan contra todos los derechos vinculados a la educación que está teniendo esta gestión de gobierno, lamentablemente. Bien, contame algo. Yo sé que ustedes están en la zona del Pedro Molina Ujú. y tienen un aula satélite allí. Sí. ¿Querés contarme algo de eso? Sí. Bueno, como vos contabas al principio, cuando éramos el CENS 3489 teníamos un anexo en la feria de Guaymallén. Amenazado siempre con esto del cierre, con el tema de los números, con la matrícula y demás, hasta que bueno, nos dijeron que no podíamos estar más ahí, porque el lugar no podía garantizar las condiciones de habitabilidad, no tenía las condiciones para funcionar como aula, se nos cuestionaba también la matrícula. Pudimos conseguir un lugar dentro del centro de la colectividad boliviana, en la calle Gómez Oro, a 2 cuadras de la feria de Guaymallén, en el que estamos actualmente. Es un aula que recibe estudiantes de la comunidad boliviana, que recibe estudiantes trabajadores de la feria de Guaymallén, los mismos que teníamos continúan en el aula anexa que funciona en este lugar. Y bueno, y estamos ahí resistiendo también bajo amenaza, porque siempre nos corren con esto del número, con el tema de la matrícula, y con criterios que son más propios para una modalidad diferente, para una educación secundaria y presencial, que para mí refleja la falta de empatía y de conocimiento del gobierno de las características propias de la modalidad de jóvenes y adultos, que para mí no tiene que ser evaluada con los mismos criterios con que se evalúa la escuela común. Primero, porque la modalidad surge de la necesidad de completar un proyecto de vida que en algún momento queda interrumpido por distintas causas, como es terminar la escuela en tiempo y forma,
y que resurge con el deseo de retomar y de completar, pero con un sujeto que ha atravesado una vida y tiene otra situación, otro contexto, tiene su trabajo. Nuestros alumnos y nuestras alumnas son madres y padres, son trabajadores, y el hecho de elegir volver a la escuela es, desde mi punto de vista, un hecho para felicitar, para agradecer y para devolver con trabajo, ¿no? Ese compromiso. Y lejos de estar haciendo eso y de estar buscando la manera de contribuir a que ese proyecto de vida siga creciendo y se complete, se ve una intención permanente de quererlo boicotear o destruir. ¿Por qué? Porque nos cuentan la cantidad de alumnos que están cursando sin tener en cuenta de que el cursado es discontinuo, porque son personas que trabajan, que tienen hijos a cargo, que hacen un esfuerzo grande para venir a la escuela, y sin entender que en la escuela no solamente se comparte y se aprende el contenido de lo que dicta el diseño curricular, sino que además hay una serie de experiencias que tienen que ver con las características propias de la modalidad que enriquecen la tarea que se hace ahí. Y acá tiene que ver mucho lo que es la vinculación, la formación en derechos, las experiencias compartidas en relación a un montón de hechos importantes, efemérides, situaciones de la comunidad que nos ponemos a reflexionar y que compartimos. Y bueno, se desdeña mucho esto y lamentablemente, esto es una opinión personal, yo creo que en materia educativa, la variable de ajuste, o sea, en cualquier gobierno no tiene que ser el derecho humano a la educación. Nunca las debilidades del sistema pueden poner la responsabilidad en los sujetos que aprenden, en los estudiantes, en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, en la comunidad docente que trabaja en esas escuelas y en toda la comunidad que tiene la opción de ir a cursar esa escuela porque le queda cerca de su casa, porque le gusta la oferta educativa que tiene, por sus características particulares. Y cada vez que se cierra una escuela, cada vez que se le cortan las piernas a un proyecto educativo, se deja a toda una comunidad sin la posibilidad de optar por esa opción. Y no es excusa el hecho de decir yo tengo un centro educativo a 2 cuadras o a 3 o dentro de la zona hay varios CENS funcionando, que esa fue una de las excusas que nos dieron para cerrarnos, para fusionarnos con el otro. No es excusa, porque yo creo que así como cada persona tiene su identidad y el hecho de que nosotros dos estemos cerca no hace ni que vos seas Virginia ni que yo sea Oscar, sino que somos personas independientes cuya vida es distinta, nuestra historia, nuestra identidad. Con las escuelas pasa lo mismo. No es lo mismo el CENS de la Libertad que el CENS Pachamama. Son ricos los dos y son individuales los dos y tienen sus fortalezas y sus debilidades también. Y bueno, fue muy triste que nos anularan y nos pusieran como anexo del otro. Bien, bien. Pensaba cuando te escuchaba esto de el rol del Estado, ¿no? Que si la educación tiene que dar ganancias, si la educación tiene que ser como si fuera una empresa privada, si la educación tiene que valerse en el derecho. Pienso en toda esa zona del Pedro Molina, yo sé que más de la mitad de los habitantes de esas barriadas, que son muy grandes, no han terminado el secundario. No es que no haya estudiantes en potencia, sino que hay como una desidia también de todos los organismos del gobierno. Uno no ve propagandas de educación de jóvenes y adultos en los carteles de la ciudad o en las radios o en la televisión, como si lo ve de otras cosas. Es decir, que creería yo que con un gobierno, con un plan sistemático de intentar de que la gente pueda estudiar, la matrícula sería mucho, pero mucho más grande. Y sobre todo en esas barriadas del Pedro Molina, no es que falten gente para estudiar. Lo que me parece que están faltando es estas oportunidades y estas decisiones políticas, ¿no? Exactamente. En relación a eso, yo creo que este estilo de gobierno considera que es un problema individual el hecho de no haber terminado la escuela. Y el que no terminó la escuela a los 17 años en una secundaria, según indica el tiempo y la forma,
bueno, es problema suyo no haberlo hecho. No importan las variables, no importa si en el medio perdiste un familiar, no importa si fuiste mamá adolescente, no importa si tuviste que salir a trabajar, porque es tan cruel el sistema que los expulsa por situaciones económicas de esa trayectoria continua que tendría que ser empezar la secundaria a tal edad y terminar la tal edad, pero después les cierra las oportunidades para poder completar ese proyecto de vida que quedó interrumpido, porque acá hay una matriz de pensamiento individualista y bueno, y en el fondo el sustento es este, la excusa es esta, es problema tuyo si vos no pudiste terminar. Y yo creo que estos problemas sí atañen al Estado, porque el Estado somos todos. Creo que el Estado tiene que hacerse responsable de la falencia y si tiene que recortar recursos, yo creo que puede empezar a hacerlo, por ejemplo, con la dieta de los legisladores o con lo que se gasta en pauta o con un montón de otros gastos que pueden ser sometidos a análisis si se quiere y no con algo tan sensible como es la educación de una población, que es la de jóvenes y adultos, que de por sí ya viene vapuleada, bastardeada, ninguneada, y que es una población que necesita profundamente del apoyo y de la voluntad política que se expresa siempre en la asignación de presupuestos. La voluntad política se expresa en la cantidad de partida presupuestaria y de recursos humanos que se le destinan. Y en este caso no se le estarían destinando, se están cerrando, fueron casi 80 o más los CENS y los CEPJAS que fueron anulados, que fueron fusionados, muchas aulas fueron cerradas, muchas divisiones fueron cerradas y esto afectó también el derecho de los trabajadores, porque muchos trabajadores y trabajadoras pasaron a estar en disponibilidad, los que tenían la suerte de ser titulares, y el resto que tenían la mala suerte de ser suplentes, porque encima para ingresar al sistema y quedar en estabilidad laboral pasan años y años, que eso también es una responsabilidad del sistema, se quedaron afuera y perdieron su trabajo. Y los docentes que quedamos en las escuelas, bajo el nuevo nombre, también perdimos la antigüedad que teníamos. Arrancamos de cero, como si hubiésemos empezado a trabajar en febrero de este año, con todo lo que eso implica para otras cuestiones ya más vinculadas a lo salarial, esto de que nos pagan con ciertos ítems vinculados a la cantidad de tiempo que vos llevas en el trabajo, esto del arraigo, que no dejan de ser ítems extorsivos y en negro, que también impiden la posibilidad y la libertad que tenemos los docentes de elegir dónde queremos trabajar y de alguna manera nos cierran a quedarnos en esa escuela, porque si nos vamos de esa escuela perdemos guita del sueldo, que ya de por sí es un sueldo que está entre los salarios más miserables del país. Así que bueno, es como una problemática que trae cola y bueno, y se desnudan otras. Muchas gracias, Virginia. Esto es Guanacache. Ojalá que la Dirección General de Escuela, ojalá que nuestras autoridades puedan escuchar y puedan volver a poner en el candelero, que puedan poner Pachamama nuevamente, que pueda volver a la historia los nombres que han sido elegidos por las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.